sexta plática, donde nos van a platicar, sí, donde José Padua nos va a platicar acerca de un universo en rotación dado por unas métricas con nombres chistosos. Gracias. Aquí hay enlaces. Ok, bueno, soy José Padua. En nombre de todas estas personas les voy a hablar sobre el universo Gödel-Obuchov y el trabajo que hicimos al respecto. Este universo es una modificación al universo que Gödel introduce en 1949 y que es una solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein. Está definido por el intervalo que vemos en la ecuación 2, que a su vez da lugar a la representación matricial del tensor métrico de la ecuación 1. Entonces hagamos algunas observaciones sobre este tensor métrico. La primera es que es no diagonal, ¿sí? También vemos que las componentes x1 y x2 están mezcladas. Esto resulta ser un hecho importante a la hora de calcular las geodésicas, tanto en el universo de Gödel como en el de Gödel-Obuchov, porque llegamos a dos ecuaciones diferenciales acopladas en estas coordenadas. Por otro lado, vemos que la matriz está multiplicada globalmente por un factor que es constante a cuadrado. Ahora, algunas propiedades del universo en sí es que es homogéneo, presenta simetría rotacional y da lugar a un tensor de energía-momento tipo polvo, que es un fluido perfecto. Además, estas partículas de polvo las identificamos con las galaxias y resulta que las partículas de polvo están rotando como lo hacen las galaxias. Pero hay un problema. La rotación de estas partículas de polvo es respecto a un eje universal que llamamos brújula inercial. El hecho de que haya un eje universal nos habla de una dirección preferente en el universo. Y de hecho, el universo de Gödel es anisotrópico. Y una vez que vemos que el universo de Gödel es anisotrópico, surge la pregunta: ¿satisface el principio de Mach este universo? Recordemos que es el principio de Mach. Con un ejemplo. Si yo estoy girando viendo a las estrellas, por fuerzas centrífugas, mis brazos se van a elevar. Todos lo hemos experimentado. Pero si yo estoy fijo y todo el universo gira respecto a mí, ¿mis brazos se levantan? El principio de Mach dice que sí deberían levantarse, que estos dos sistemas deberían de ser equivalentes, ¿sí? Pero como Arnold demostró, el universo de Gödel es no machiano y esto demuestra que Einstein no pudo incorporar al principio de Mach a la relatividad general, que era una de sus intenciones. El universo de Gödel también es estacionario. Entonces eso ya evita que sea un modelo válido para nuestro universo. Y otra cosa que no nos gusta a los físicos es que este universo presenta curvas temporaloides cerradas. ¿Pero qué es una curva temporaloide cerrada? Bueno, es una curva que nunca se está en un cono de luz, entonces vive en la zona temporaloide de cada punto de su trayectoria, pero además pasa por un punto más de 2 veces. Entonces, ¿por qué no nos gusta esto a los físicos? El hecho de que yo experimente un evento más de una vez me habla de un viaje en el tiempo, y eso por lo menos intuitivamente me dice que vio la causalidad de este universo. Para entender por qué se dan estas CTC, consideremos de nuevo la representación matricial y veamos que la componente X3, la métrica es trivial. El hecho de que la métrica sea trivial me permite considerar dos submatrices. Bueno, la submatriz superior izquierda, conocida como métrica de Gödel reducida. Y también me dice que el universo de Gödel lo podemos pensar como la suma directa de una variedad que vive en R3 y R, perdón. Ahora, aquí vemos esa variedad que vive en R3. Bueno, vemos R3, vamos a trabajar con la métrica reducida de Gödel, y vemos el plano X1, X2 y el eje X0. Resulta que conforme yo me alejo del eje X0, los conos de luz se van abriendo y se van inclinando. Y en un radio muy especial, conocido como radio de Gödel, el eje de estos conos vive sobre el plano X1, X2 o traslaciones de este plano. Es el hecho de que este eje viva sobre estos planos lo que permite que una curva pueda regresar a un punto por el que ya pasó. Ahora, al final del trabajo en el que Gödel introduce este universo, calculó la velocidad de rotación de una galaxia. Y resulta que los datos no coincidían teóricamente y experimentalmente. Pero Gödel no se preocupó porque dijo que en realidad esta discusión no tendría sentido hasta incorporar una expansión a su modelo. Y así hizo Yuri Obuchov en el año 2000. Donde esa A que veíamos que multiplicaba globalmente la llamaremos factor de expansión cosmológica y lo hacemos dependiente del tiempo. Y además solamente
lo hacemos multiplicar a las componentes espaciales. También introducimos los factores que llamaremos parámetros de Gödel, K, M y sigma. Lo único que hacen estos factores es generalizar a la métrica de Gödel a un tipo de métricas más generales. La forma matricial es la que vemos en la ecuación 4 y podemos hacer las mismas observaciones que hicimos antes. Algo que Obukhov demostró es que si K es mayor que 0, no se admiten CTCs. Entonces, para K mayor que 0, sí se preserva causalidad. El caso K menor igual a 0, ahorita lo discutiremos. Otra cosa es que si el parámetro de Gödel A es 1, el factor de expansión cosmológica es idénticamente 1, y los parámetros de Gödel toman estos valores, las dos métricas son idénticas. ¿Qué nos dice esto? Pues que la métrica de Gödel, Obukhov, en efecto es una generalización de la métrica de Gödel. Y esto es importante porque comparten muchas propiedades. Pero una que no comparten es la siguiente. ¿Qué pasa si dx0 es igual a 0? Esto pasaría si yo quiero hacer una medición de longitud, porque me interesa que es una medición simultánea. Entonces, la ecuación 3 se reduce al intervalo que está en la ecuación 5. Y algo que notamos enseguida es que este intervalo depende del tiempo. Entonces, sin tener que meternos en tensores de expansión, vemos que este universo es no estacionario. Ahora hablemos sobre el tensor de energía-momento que esta métrica acepta. Y no se ve. Bueno, nada más voy a hacer una descripción cualitativa, pero eso es equivalente a analizar el tensor de Einstein gracias a las ecuaciones de campo. Entonces, analicémoslo. La primera observación es que G no es diagonal. ¿Sí? Entonces uno se puede preguntar, si no es diagonal, ¿puedo tener un tensor de energía-momento tipo fluido perfecto? Esa es una discusión que ahorita haremos, pero primero notemos que la entrada 0, 0, bueno, aparecen A's, que dependen del tiempo. Entonces la entrada 0, 0 depende del tiempo, pero a esta entrada se le identifica con la densidad de energía. Entonces, si tengo una densidad de energía que depende del tiempo y la energía se conserva, debe ser el volumen lo que está cambiando. Y esto, de nuevo, es otra evidencia de que el universo es no estacionario. Ahora, volviendo a la pregunta sobre si este universo es compatible con un tensor de energía-momento tipo fluido perfecto, lo que nosotros hicimos fue plantear las 16 ecuaciones diferenciales que vienen en la expresión 6. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, consideramos la expresión general para el tensor de energía-momento, definimos estas constantes Aleph y Xi para simplificar las cuentas e introdujimos la idea de velocidades comóviles. Muy bien, resulta que estas ecuaciones tienen solución porque sabemos que la métrica de Gödel-Obukhov generaliza la de Gödel, que es una solución para un universo tipo polvo. Sin embargo, a nosotros nos interesa una solución no trivial, una que en verdad dependa del tiempo. ¿Sí? Porque entonces estamos hablando de un universo no estacionario. Ahora, ya hablamos de expansión y energía-momento, pero ahora toca hablar de vorticidad, que es una propiedad muy importante en este tipo de universos. ¿Sí? Para esta discusión se introduce al tensor de vorticidad, y lo que hace es generalizar al concepto del rotacional de un campo de velocidades. Es por eso que aquí vemos U, que es un campo de velocidades muy particulares, y su derivada covariante antisimétrica, que sí nos recuerda al rotacional, ¿no? Por otro lado, les dije que este campo de velocidades es uno muy particular, son las velocidades comóviles. Sabemos que la relatividad general acepta coordenadas arbitrarias, pero a la naturaleza le gustan algunas coordenadas. Unas de ellas son las coordenadas comóviles, que lo único que hago es pararme con una partícula, montarme en su sistema de referencia y ver cómo se desarrolla en el tiempo. Esta partícula, o sea, lo que me permiten estas coordenadas es estudiar sistemas rígidos. Y de hecho las cuentas se simplifican mucho, porque vemos en la ecuación 8 que pues tengo una velocidad normalizada y pues bastante fácil de manejar. Sin embargo, para poder recuperar una velocidad arbitraria a partir de estas velocidades, se deben introducir los tensores de proyección, que pues de la definición 9 vemos que está bastante claro lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Cuánto me desvío de la métrica conforme a mis velocidades? Y ya que tenemos esto, damos una justificación a la expresión de la definición 7. Ahora, una vez que tenemos al tensor de vorticidad, podemos definir al vector de vorticidad, que para el caso newtoniano se identifica con la velocidad angular. ¿Cómo lo hacemos? En analogía al caso newtoniano, lo contraemos con un Levi-Civita.
Pero resulta que en el caso newtoniano la contracción no es suficiente porque obtengo el doble de la velocidad angular. Entonces, pues divide entre dos, ¿no? Sencillo. Pero para un espacio métrico curvo, todavía tengo que hacer algo más. Necesito intensificar al vector de vorticidad en el sentido de variables intensivas. ¿Y cómo lo hago? Pues divido entre el elemento de volumen. Muy bien. Bueno, lo que nosotros hicimos fue demostrar la igualdad 1 y la igualdad 2, porque resulta que la expresión 3 es muy fácil de computar. Y con esta expresión hicimos un programa que nos permite calcular la magnitud de la velocidad angular, conocida como escalar de vorticidad, que para la métrica de Gödel-Lubukov es esta que vemos. Una observación, depende del tiempo. Ajá. Y de hecho, para un universo expansionario, A debe ser creciente. Eso significa que para un universo con una edad relativamente grande, omega va a ser pequeño. Y esto puede corregir los 5 órdenes de magnitud por los que Gödel se pasó en su modelo. Ahora, estuve hablando de vorticidad, de velocidad angular, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que un universo esté rotando? Para eso, permítanme utilizar esta figura, donde tengo 3 partículas, izquierda, en medio y derecha. Para izquierda, todo el universo está rotando en un sentido. Para derecha, todo el universo está rotando en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque el eje de rotación del universo es universal. Entonces, surge la pregunta. Bueno, para izquierda, la partícula de abajo, la partícula del medio se mueve hacia abajo, pero para derecha, la partícula del medio se mueve hacia arriba. Entonces, ¿la partícula del medio se está moviendo? Esta es una pregunta cuya respuesta aún no se conoce. Tanto Lubukov como Gödel tenían presentes esta paradoja, y lo que se suele hacer es reinterpretar a las matemáticas. Por un lado nos están diciendo que sí hay una rotación, pero nuestra intuición física nos dice que no puede ser, que este universo es rígido. Lo que se hace es decir que sí está rotando respecto a este eje que llamamos brújula inercial, pero la interpretación física de este eje aún no queda clara. Ahora hablemos un poco sobre la causalidad en este tipo de universos. Recordemos que decimos que un universo preserva causalidad si no preserva curvas temporaloides cerradas o casi cerradas. Pero también vimos que toda CTC debe ir más allá del radio de Gödel. Lo que nosotros hicimos fue calcular el radio de Gödel para el universo Gödel-Lubukov y llegamos a esta expresión. Y veamos que para A creciente, R es creciente. ¿Sí? Entonces, el problema de la existencia para CTCs, aunque para K mayor a 0 está resuelto, para K menor o igual a 0 se reduce a la siguiente discusión. ¿Qué sucede más rápido? ¿La convergencia de una curva al cilindro determinado por el radio de Gödel o la expansión del radio de Gödel? Si el radio de Gödel se expande más rápido, ninguna curva va a poder ir más allá de este. Por lo tanto, no va a haber CTCs. Y bueno, concluyendo, lo que nosotros hicimos fue demostrar que el universo Gödel-Lubukov es no estacionario y presenta vorticidad. La introducción de este factor de expansión cosmológica le da validez física al modelo porque puede corregir los 5 órdenes de magnitud por los que Gödel se pasó y además incorpora el corrimiento hacia el rojo. También planteamos las ecuaciones diferenciales que determinan la compatibilidad de esta métrica con un tensor de energía-momento tipo fluido perfecto. Resulta que son 16 ecuaciones diferenciales acopladas, de las cuales por simetrías del tensor de Einstein se reducen solamente a 6, de las cuales 4 son homogéneas. Sí existe una solución trivial, pero nosotros conjeturamos que no existe una solución trivial mediante un argumento físico. El hecho de que haya un universo en rotación nos habla de que debe haber algún tipo de flujo de momentos, por lo tanto no puede ser diagonal el tensor. Y por último, consideramos que es importante caracterizar los factores de expansión cosmológica que evitan la existencia de CTCs, según la expansión del radio de Gödel, para K menor o igual a 0. Y bueno, si me sobra un poco de tiempo, les quiero compartir algunas propiedades que en realidad no se relacionan con nuestro trabajo, pero que presentan este tipo de universos. Y algunas dudas que nos surgieron. Una de ellas es, déjenme regresarme a la expansión para el radio de Gödel. ¿Qué pasa si A fuera negativo? Tendríamos un radio de Gödel negativo. Entonces, eso tal vez podría evitar la existencia de CTCs, aunque podríamos atacar el problema al revés. Tal vez el hecho de que el radio deba ser positivo, nos dice que el factor de expansión cosmológica debe ser positivo. Por otro lado,
Viendo la expresión 12, vemos que si A se anula, parece que tenemos una singularidad, ¿sí? Entonces, tal vez nos interesaría que A no se anule, y uno puede trabajar, jugar un poco, ¿no? ¿Qué pasa si A es periódico? ¿Qué pasa si A es decreciente? Y cosas así. Llevan interpretaciones de este universo bastante interesantes. La última propiedad de la que les quiero hablar es que resulta que en este universo, si yo veo en la dirección x3, puedo ver hasta el infinito. Ajá. No hay un límite óptico. Y por otro lado, el hecho de que haya CTCs, me dice, de hecho hay CTCs que pasan por cada punto del espacio-tiempo. Ajá. Si yo me paro en un punto, hay una CTC que pasa por mí, ¿sí? Y si yo veo en la dirección del eje X3, yo puedo ver literalmente mi pasado y mi futuro, en un sentido y en el otro. Entonces, pues ya, eso es todo. Gracias, José. ¿Preguntas sobre estos universos rotantes? Pero en este caso, en la dirección X3, o sea, cuando consideras a la dirección X3, nunca te puedes deshacer de las curvas cerradas, ¿sí? No, o sea, las curvas cerradas siempre existen. Lo que pasa es que, viendo la dirección X3, puedo ver, o sea, tengo como... Imagínate que tengo una curva cerrada, no casi cerrada, se ve como un bucle, ¿sí? Entonces yo me paro en un punto, y si yo veo la dirección X3, lo que puedo ver es la secante. Ajá. O sea, mi línea óptica es la secante, entonces yo estoy viendo aquí mi futuro, por ejemplo, y aquí estoy viendo mi pasado. ¿Sí? Pero digo, tú habías reducido un radio que estás ocupando para decir que tal vez se podría evitar la formación de esas curvas, o la existencia de esas curvas cerradas. Ajá. Pero cuando calculas eso no estás considerando la dirección X3, ¿no? No. Estás nada más considerando X0, X1 y X2. Sí. Entonces realmente en tu universo completo siempre vas a tener esas curvas. O sea, nada más la proyección es la que no serían curvas cerradas. No, pero si no existe en la proyección, no existe en todo el espacio. Ah, ok. Ajá, sí. ¿Y el factor de Hubble no lo calcularon? ¿Que tiene NAS? No. Para ver qué es lo que pasa con el universo. No calculamos el factor de Hubble. Nada más nos interesaba hacer una comparación directa entre el universo de Gödel y lo que le salva, o sea, bueno, lo que corrige la modificación de Gödel-Obuchov. Entonces, lo único que dijimos fue, pues mira, si se expande y listo. Aquí hay otra pregunta. Sí, al principio en la métrica de Gödel tenías términos cruzados en la expansión matricial. Sí. ¿Eso qué significaba? Eso tiene, nosotros en nuestro trabajo calculamos mediante un camino claramente no óptico, ya después nos cayó el 20, las geodésicas, y los términos cruzados hacen que las ecuaciones diferenciales en X1 y X2 sean acopladas. Nosotros no las determinamos explícitamente porque resulta que hay que determinar el factor de expansión cosmológica para llegar a una solución. ¿Más preguntas? Justo para el factor de Hubble sí conoces el valor exacto. Entonces, bueno, el valor medido. Entonces, si ya tienes un factor de escala que se relaciona justamente con estas velocidades angulares o las omegas que tienes ahí, entonces podrías, si sacas el factor de Hubble, podrías tener una restricción de cómo debería ser. Pues sí. Entonces, bueno, Sí. creo que eso sería interesante. No, sí valdría la pena entonces. Yo tengo una pregunta. ¿Esto cómo lo relaciono con el universo observable? Más allá del factor de Sí. Hubble, ¿tenemos una cosmología actualmente? ¿Estás diciendo que la cosmología que hacen todos los cosmólogos está mal y esta es la buena? ¿o No, cómo? de hecho, nosotros no creemos que este sea nuestro universo por como cosas de navaja de Occam, pero Hawking y Ellis han discutido que nosotros podríamos vivir en un universo que presenta una rotación lenta, relativamente lenta, que justamente para un A muy grande podríamos estar experimentando esto, y lo argumentan mediante dos cosas. Una es que se ha observado una anisotropía en la radiación cósmica de fondo, ¿sí es el término en español? Entonces, las Korotti y Obuchov han estudiado la relación que podría tener un universo en rotación con esta anisotropía. Y la otra es que si yo veo clústeres de galaxias a gran escala, parece que los ejes de rotación de las galaxias están alineados. Entonces, el hecho de reinterpretar esta brújula inercial
podría explicar más o menos de dónde viene este. Además, me gustaría contribuir que, ya que llegó a cierto punto de expansión el universo, la velocidad angular es bastante pequeña. O sea, entre más se haya expandido el universo, más pequeña es la velocidad, entonces es cada vez más difícil de percibir. Hay intentos de intentar generar predicciones de estos universos de Gödel-Lobukov, y tiene mucho que ver con las direcciones en las que parecen estar girando todas las galaxias y todos los astros en general. No son todos con un eje perfectamente alineado, pero existen unas aproximaciones. Esto que dice, pues lo habríamos podido adivinar por cómo se comporta el momento angular, ¿no? Ajá. Si yo aumento el radio, debería disminuir la velocidad. O sea, puede llegar a ser un remanente de esta rotación. Sí. Okay. Bueno, pero todavía está el asunto de las paradojas, ¿no? ¿Alguna otra claro. pregunta? Bueno, si no, le agradecemos a José nuevamente. Le agradecemos también a todos los que participaron en este taller estudiantil. Esperamos vernos el próximo semestre con otras ideas locas sobre mecánica cuántica. Gracias a todos los que vinieron. Los que vayan a recoger sus tareas. La